Listo, hermano. Listo, Perfecto. hermana. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Sí, hermano Osorio, muchísimas gracias. Pues hermanos, buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias porque toman de su tiempo para que podamos reunirnos y podamos aprender sobre historia familiar. Entonces, el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica les da una bienvenida y nosotros como parte de la Academia de para principiantes y nuevos conversos, pues la clase va a ser para nosotros, esta academia. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar con compartir mi pantalla y les voy a pedir de favor que si empiezan a ver mi pantalla, me indiquen si ya le empiezan a ver. A lo Ya, Sí, mejor. hermano. hermana. Ya. Ah, perfecto, no tardó mucho. Eso es bueno. Muy bien. Entonces, déjenme. Ah, muy bien. Bueno, entonces aquí como nos indica, ¿verdad? Nosotros como grupo hacemos con mucho cariño estas clases y lo que vamos a ver el día de hoy, nosotros como academia, pues nos encargamos, ¿no? De poder compartir temas y pues sobre todo que sean pues precisamente, ¿no? Para las personas principiantes, hermanos principiantes, nuevos conversos, que quieran aprender sobre pues la historia familiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en esta clase, va a ser en esta ocasión teórica para que veamos los fundamentos, los propósitos y lo importante sobre la historia familiar. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es como nos indica acá en la diapositiva, pues vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Sobre genealogía e historia familiar. También vamos a platicar sobre el árbol genealógico colaborativo, pues más grande del mundo. Y también vamos a hablar un poquito sobre la obra del templo e historia familiar. Entonces, habiendo comentado esto, pues vamos a empezar. Y les voy a pedir a lo mejor que podemos participar y que no, pues nada más no sea yo la que esté hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a, ahí está, vamos a iniciar. Como comentó el hermano Osorio, pues aquí solamente quería recordarles un poco de nuestro reglamento para nuestra seguridad. Y pues aquí nos dice, ¿no? Que podamos poner cada uno de nosotros como participantes nuestro nombre, apellido, nuestro país de procedencia, que tengamos la cámara apagada, que tengamos el micrófono silenciado. Si en algún momento tienen alguna duda o comentario, pues pueden o alzar la mano o también abrir su micrófono, ¿no? Para, en caso de una duda, o hacer un comentario. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver la diferencia entre genealogía y pues la historia familiar. Entonces, aquí nos comenta por lo que pues pude investigar, ¿verdad? Y todo lo que está aquí en las diapositivas, hermanos, se encuentra en la página de Family Search. Todo lo aquí de la información que les comparto está ahí en la página oficial. Entonces, aquí nos dice, el interés y la dedicación de los santos de los últimos días en la investigación de su historia familiar surgió a partir de varios acontecimientos significativos en la historia temprana de la Iglesia. Durante el primer encuentro que tuvo José Smith con el ángel Moroni en 1823, se le dijo que el Señor plantaría en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volvería a sus padres. En Nauvoo, Illinois,
a principios de la década de 1840, José enseñó que el cumplimiento de esta profecía implicaba la realización de ordenanzas de salvación en nombre de los familiares fallecidos de cada uno. Esto incluía bautismos y confirmaciones por medio de representantes y sellar a los miembros de la familia, preservando sus relaciones más queridas en la vida venidera. Los santos comenzaron a participar con entusiasmo en estas ordenanzas. Hermanita Caro Figueroa, ¿podría leer la parte de que empieza con el año y hasta el final? Sí, señora. Perdón, Gracias. está un poco pequeño para mí. Perdón. Ah, no se Ya, preocupe. ya, Permítame. qué pena. Ah, qué linda. Ahí está. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, hermanita. En 1894, el presidente Wilford Woodruff anunció que los santos de los últimos días debían investigar su propia historia familiar y traer los nombres de sus antepasados al templo para que las familias pudieran ser selladas. Queremos que desde ahora los santos de los últimos días investiguen su genealogía hasta donde puedan llegar, enseñó en una conferencia general, y que se sellen a sus padres y madres. Que sellen los hijos a sus padres y sigan esta cadena. No digo nada. Ok, sí, continúo. Por favor. Gracias. Que sellen los hijos a sus padres y sigan esta cadena tan lejos como sea posible. Los templos se convirtieron en una parte más prominente y habitual de la adoración de los santos de los últimos días. A medida que los miembros de la Iglesia acudían multitudinariamente a ellos para realizar la obra en nombre de sus familiares fallecidos. Gracias. Gracias, hermanita Caro. Entonces, aquí como vemos, ¿no? Desde 1894 a nosotros se nos pidió, ¿verdad?, que pudiéramos empezar con nuestra historia familiar. Y pues hoy en día continúa, ¿verdad?, esa petición. Entonces, sabemos que empezó desde José Smith y posteriormente con Wilford Woodruff, ¿no? Hizo ese anuncio. Entonces, aquí en la imagen que podemos ver, ahí en 1917 era la oficina de la Sociedad Genealógica. Esta se encontraba en Utah. Entonces, ahí es donde daban clases, donde enseñaban a las personas, ¿no?, a cómo empezar con su historia familiar. Y pues desde 1917 pues ha ido pues evolucionando, ¿no? Tanto que hoy en día en cada estaca pues, de todo el mundo, del mundo, pues hay un centro de historia familiar. Muy bien. Entonces vamos a ver de genealogía a historia familiar. Durante el siglo XX, los santos de los últimos días ampliaron el acceso a los registros genealógicos. En 1938 fueron de los primeros en utilizar la tecnología de microfilmación para preservar los registros. Los empleados de la Sociedad Genealógica y más tarde del Departamento de Historia Familiar colaboraron con archivos, iglesias, gobiernos estatales y de condados y otras instituciones para fotografiar registros en microfilmes, capturando aproximadamente 150 millones de páginas de registros hasta 1954 y acelerando a un ritmo de 130 millones de fotografías por año hacia 1992. En 1969, la Iglesia celebró su primera conferencia mundial de genealogía en Salt Lake City con el objetivo de capacitar a investigadores aficionados
y reunir instituciones para que colaboraran en la preservación y el acceso a los registros. Hermanita Ale Velázquez, ¿nos podría leer por favor el siguiente párrafo? Sí, permítame, es que estoy ¿Quiere que buscando mis lo lentes agrande? porque no veo muy bien. Permítame un minutito, ya Sí, me mientras coloco mis yo lentes. voy haciéndole zoom. Ándele, gracias. Sí, dice, ah, a ver, no veo la primera parte de arriba, donde Empieza dice en los la década de registros. 1980. Es que en mi pantalla del teléfono se ve a partir de donde dice registros y luego los empleados. Si lo hace más pequeño, hermana, se ve mejor. Ah, perfecto. Durante el siglo XX, los santos de los últimos días ampliaron el acceso a los registros genealógicos. En 1938 fueron de los primeros en utilizar la tecnología de microfilmación para preservar los registros. Los En la empleados de siguiente, las... ajá, en la década de 1980. Ok. En Sí, la gracias. década de 1980, los miembros de la Iglesia emprendieron un esfuerzo masivo para reunir y registrar sus historias familiares hasta al menos 3 generaciones atrás. El creciente interés por las historias familiares inspiró el mantenimiento de registros más allá de la información estrictamente genealógica. En 1987, los líderes de la Iglesia cambiaron el nombre del Departamento de Genealogía por el de Departamento de Historia Familiar, un título que pretendía incentivar la participación de todos. El cambio a historia familiar, dijo el presidente Boy K. Packer, hará que el trabajo sea menos técnico y más atractivo. Esa historia familiar sagrada es fundamental para las ordenanzas del templo. Muchísimas gracias, hermana Ale. Entonces, aquí como podemos leer, ¿verdad? Desde el siglo XX, ¿no? La Iglesia ha puesto muchos recursos, eh, mucho esfuerzo para que con la ayuda de la tecnología podamos obtener, ¿no? Los registros de nuestros familiares. Eh, no sé si se acuerdan de las máquinas para leer los rollos de microfilm. No sé si alguien quisiera comentar cómo era su experiencia en cuanto a cómo poder utilizarlo, cuál era el proceso para poder obtener registros de nuestros antepasados. ¿Alguien tuvo esa oportunidad de hacerlo? Hermanita Yo, Ale, por favor. Sí, yo recuerdo muy bien porque pedí varios rollos. El primero tenías que, pues en la Biblioteca de Historia Familiar de la Estaca, había una persona encargada y entonces yo recuerdo que esa persona te orientaba. Tú hacías tu registro de grupo familiar, lo llenabas a mano y entonces esa persona te orientaba qué rollo pedir. Entonces lo pedías, costaba 5 pesos y ya pues ya luego te avisaba cuando ya llegaba. Entonces cuando ya llegaba, ya ibas al Centro de Historia Familiar ahí en la Estaca y ahí tenían estos aparatos que usted dice, hermana Ani, y colocabas el microfilm arriba y entonces ya se proyectaba en la parte de abajo, ya en grande, y entonces ahí ibas buscando hasta que encontrabas lo que estabas buscando y si no lo encontrabas, pues tenías que pedir otro rollo, pero yo afortunadamente siempre que pedí, que fueron como 2, 3 veces solamente, pues siempre encontré mucha información, mucha ayuda. Y ya después, pues ya que terminabas de usar ese rollo, lo regresabas. Ujú. Sí, en pocas palabras así era el proceso. Gracias, hermanita Ale. Hermanita Isdalme, luego la hermana Lucero. sí, hermana, yo recuerdo, trabajé como directora del Centro de Historia Familiar en la Estaca Barquisimeto, Lara, en Venezuela. Y sí teníamos un catálogo donde se encontraban los registros, si eran parroquiales, civiles, y también los años. Y con
un lugar específico, ¿no? O sea, en mi lugar, que si era de Duaca, que si era de Sarare, si era de Sanare, dependiendo de lo que nosotros quisiéramos. Ujú. Muy bien, gracias, hermanita Alme. Hermana Lucero, y después Gracias, buenas tardes. Sí, bueno, todo lo que dijeron las hermanas, pero también corríamos el riesgo de que si el rollo que nosotros pedíamos alguien más lo tenía, no podíamos ocuparlo y teníamos que esperar a veces meses a que se devolviera a la biblioteca, y una vez que se devolvía a la biblioteca, entonces nosotros ya tener acceso a esa información, pero era muy tardado. sí, sí, es cierto, también pasaba eso muy seguido. Gracias, hermana Lucero. iPhone de Guadalupe. Sí, hermana. En mi caso, yo comencé mi genealogía más o menos como en el 85, 84. Y en este tiempo aquí en la Ciudad de México, la verdad es que no sé si todavía exista, pero está el Archivo de la Nación, que se llama Lecumberri, Ujú. y ahí yo acudí, veía más o menos el periodo que yo necesitaba. Lógicamente entraba uno, se registraba, pasaba uno a una sala donde estaban estos aparatos que no recuerdo el nombre, y solicitaba uno el rollo, ya sea de nacimientos, de matrimonios, o en fin, lo que uno necesitaba, calculando el periodo. Creo que más o menos era como un periodo de 5 años. Entonces ya uno colocaba el rollo, empezaba uno a mover la manijita, e iban apareciendo las actas, y bueno, yo me acuerdo que tenía que ir revisando una por una, hasta que encontraba algo relacionado con mi familia. Entonces, así fue como yo comencé mi experiencia en genealogía. Gracias. Gracias, hermanita Guadalupe. Entonces, como pueden ver, cada quien pues tuvo una experiencia diferente, ¿verdad? Unos de un lado, siendo las que asesoraban y guiaban, y otras del otro lado, ¿no? O para ir incluso a otros lugares, ¿no? Para poder buscar información. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. Muy bien. Ahí está. Ujú. Y bueno, entonces ahora vamos a ver la parte, ¿no? De que comentábamos, ¿no? De el árbol genealógico colaborativo más grande del mundo. Entonces vamos a ver, pues, su propósito del árbol familiar. Y hermana Elisa, ¿cree que nos pueda leer, por favor, los puntos? Claro que sí, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, desde el primer punto, ¿verdad, hermana? Sí. Dice, árbol familiar es diferente en otros sitios de genealogía similares. Árbol familiar es un árbol único y público vinculado por familias. Otros sitios permiten a los usuarios crear y administrar sus propios árboles privados. En árbol familiar todos trabajan juntos con los mismos datos. Nuestra meta es conectar a cada miembro de la familia humana. Árbol familiar compara los registros históricos con las personas del árbol para ayudarte a encontrar fuentes para esa persona. Árbol familiar compara personas similares en el árbol para ayudarte a encontrar personas duplicadas, las cuales puedes combinar.
Árbol familiar también proporciona herramientas de mensajería y colaboración, así como ayuda gratuita por teléfono y correo electrónico para ayudarte a resolver errores. Árbol familiar se basa en la enorme y creciente base de datos de Family Search para proporcionar registros sugeridos. Las sugerencias te ayudan a vincular a generaciones anteriores. La sección recuerdos puede ayudar a fomentar conexiones más profundas con, con los antepasados. En recuerdos puedes conservar y compartir fotos e historias. Nuestro deseo es que Árbol Familiar esté accesible a tantas personas como sea posible. Además del sitio web completo, puedes utilizar nuestras aplicaciones móviles o el sitio web del Árbol Familiar simplificado. Esperamos que por medio de Árbol Familiar podamos trabajar juntos para crear un árbol familiar público y documentado con buenas fuentes. Queremos ayudar a los miembros de la familia a conectarse con parientes fallecidos y vivos. Gracias, Eli. Entonces, como vimos, la hermana pues nos platicó, ¿verdad? El propósito general del árbol familiar. Y aquí, como vemos en la diapositiva, dice que es ayudar a las personas a descubrir a su familia y a su vez descubrir un poco acerca pues de uno mismo, ¿verdad? Porque al conocer a nuestra familia, pues también vamos descubriendo cosas en común que teníamos, ¿no? Cosas que heredamos de ellos. Entonces, ¿qué tan importante es el que podamos pues averiguar de nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, aquí como podemos ver, podemos hacer muchísimas cosas en nuestro árbol genealógico. Y sobre todo, pues Family Search nos brinda pues todas esas herramientas y recursos, ¿no? Para que podamos pues lograrlo, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos solitos, pues sería creo que bastante difícil, ¿no? Como antes, ¿no? Que teníamos que ir a los cementerios y demás para poder sacar alguna información. Entonces, contando con pues este árbol genealógico colaborativo, pues podemos lograrlo, ¿no? Con la ayuda de muchísima gente, tanto sean familiares como pues incluso personas, ¿no? Que no conocemos, pero que hacen trabajo para la historia familiar. Vamos a continuar. Dice, el sitio web gratuito de Family Search es el hogar del árbol familiar, árbol genealógico, en línea más grande del mundo, conocido como el árbol familiar de Family Search. Este árbol familiar compartido es el hogar de información sobre más de 1.2 mil millones de antepasados, los cuales han sido aportados por millones de descendientes. Entonces vamos a ver qué es un árbol familiar compartido. Entonces, sí, por favor, puede la hermanita Irma Cortés leer y que Buenas podamos... tardes, hermanita. Claro que Gracias. sí. ¿Qué es un árbol familiar compartido? El árbol familiar compartido de Family Search difiere de la experiencia de edificar un árbol de la mayoría de los otros sitios web de historia familiar. En lugar de concentrar los esfuerzos en la creación privada de sus propios árboles individuales, los creadores de los árboles de Family Search cooperan para crear un solo árbol compartido que le ayuda a usted y a otros a descubrir más sobre los antepasados y otros familiares. Y hermanita Irma, ¿cómo ha sido su experiencia el poder ocupar esta gran herramienta? Bueno, no soy como muy antigua en el árbol porque no, a pesar de que ya tenía yo algunos años de bautizada, no sabía yo cómo funcionaba. Prácticamente es que desde que estoy con ustedes, que ya voy a hacer un año,
es que he aprendido mucho y he movido mi árbol, pero bastante. Entonces, la verdad es que como aquí dice, pues nos ayuda a que podamos descubrir historias de nuestros antepasados. Hace poquito les decía yo que los documentos prácticamente pues no dicen nada, ¿verdad? Números, palabras. Pero estas palabras, algunas son palabras claves que nos dicen, por ejemplo, si mi bisabuela murió a los 30, mi tatarabuela paterna murió a los 35 años de un derrame de bilis. Y dije, de aquí me viene lo enojona. No es que yo sea enojona, sino que ella me lo heredó. Entonces, bueno, pues cuando yo vi primero que nada que había muerto a los 35, dije, ¿cómo? O sea, muy joven ella. Y ya después que vi, dije, pues sí, los corajes nos hacen mucho daño. Entonces, no la conocí, no supe su historia, porque cuando yo nací mi abuelo tenía 72 años, pero estas palabras claves nos enseñan. Entonces, la verdad es que el árbol familiar, el árbol de Family Search, pues es una bendición a nuestras vidas, porque encontramos a estas personas que nunca conocimos, pero que sabemos que venimos de ellos. Y al leer todos sus registros, sus datos, en verdad se siente el amor que nos une como familia. Entonces, pues es una gran bendición tener a Family Search. Gracias, hermanita Irma. Levanta Gracias. mi mano el hermano Mauricio. Muchas gracias. ¿Me escucha? Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo una consulta, hermana. Habla de un árbol, un solo árbol genealógico. ¿Dónde puede uno ver ese árbol? Bueno, este árbol compartido, pues es la historia familiar que nosotros hacemos en la página de Family Search. Si nosotros contamos con más familiares que sean miembros de la Iglesia de Jesucristo, va a pasar lo que, si pueden ver en la imagen, que dice que en lugar de estar trabajando cada quien de forma individual, muchas personas creando árboles separados y privados, si trabajamos en Family Search, pues varias personas pues pueden trabajar juntas en ese mismo árbol compartido, que es pues el árbol genealógico de nuestra familia. Entonces, lo trabajamos en Family Search, hermano. Y si hay más familiares miembros, pues se puede hacer un grupo y armar equipo y poder investigar más información sobre nuestros familiares, ya sea tanto vivos como ya fallecidos. Entonces, esa es la clave, porque en el anterior diapositiva decía que el árbol familiar nos ayudaba a que pudiéramos limpiar los duplicados. Y esto pasa mucho si es que trabajamos de manera individual. Entonces, cada familiar introduce a su familiar fallecido. Sabemos que al introducir los datos, pues se crea un ID, una identificación. Pero si ya está fallecida la persona y pues es único, ¿no? El ID, pero si otro familiar igual en Family Search registra, pone sus datos, se crea con otro ID. Entonces es la misma persona, pero duplicada. Entonces lo que tenemos que aprender como familiares es que podamos tener una buena comunicación e incluso pues trabajar por proyectos o dividirse, ¿no? De que tú vas a trabajar de este lado, yo trabajo de esta rama y así se va compartiendo la información, ¿no? Entonces, es eso, mi hermano Mauricio. Muchas gracias, muy amable. Sí. Hermano Osorio. Gracias, hermana Ani. Sí, es muy bonito lo que han dicho y me gusta algo que decía el Elder Woodrow, que dice que por lo menos debemos de nutrir las raíces y las ramas crecer. Sí, yo siempre soy una de las personas que yo
yo cuido mucho mis helechos, ¿sí? Y yo antes, cuando escuché esto, yo decía, pero bueno, algo importante es que estoy echándole agua a las hojas. No, las hojas no sirven para echarle agua, tengo que echarle a raíz, tengo que echarle agua a las raíces. Y, y siempre coloco esta como experiencia es que, y siempre que veo mis helechos están todos florecidos, y porque el hecho es a la raíz, donde me van a dar más fruto, ¿sí? Van a salir más cogollitos para poder se vea más bonito. Es lo mismo que pasa con el árbol familiar. Esta semana trabajaba yo aquí en mi casa con alguien y me decía él, pero ¿cómo vamos a hacer? Le dije yo, no nos preocupemos, primero que todo yo prendo el televisor, coloco los signos y me deleito, tranquilo. Sí, y hicimos la oración cuando él veía que el árbol de él se iba jalando y se iba jalando y decía, pero yo no había visto esto. Hoy me siento muy contento, decía él, porque he puesto en orden a mi familia. Por eso el Señor dice, el orden de las cosas están escritas. Y si nosotros trabajamos, como dice, por lo menos edificamos un árbol, nuestros árboles van a dar cogollitos por allí. Y los cogollos son otros antepasados que tenemos que no los conocemos. Pero esos cogollitos nos van a dar otros hijitos que tampoco conocemos, que son los familiares de ellos. Entonces vemos que nuestros árboles, sí o sí, a medida que tenemos esa fe y esa esperanza que va a crecer, nuestro Padre Celestial nos ayuda para que podamos, que ese árbol pueda florecer y se pueda ver cada día más lindo. Gracias, hermana Ani. No, gracias, hermano Osorio, Una gracias. pregunta adicional, hermana. Sí, ¿qué pasó? Bueno, una curiosidad básicamente. Entonces no hay un solo árbol de toda la humanidad. Pues si cada quien trabajamos nuestra historia familiar, debe de llegar a algún punto en que se va a unir en un solo árbol, porque pues todos venimos, ¿no? De unos mismos padres. Entonces, si cada quien hace su trabajo, pues ese sería el resultado, hermano, el que se pudiera unir todos los arbolitos, como comenta el hermano Osorio, las ramas y demás, para que al final, pues, solamente hubiera un árbol genealógico mundial, como usted dice. Entonces, imagínense qué trabajo tenemos. Tenemos mucho trabajo. Entonces, Muchas gracias, muchas gracias. y así pasa. Por ejemplo, yo hace no mucho tiempo, hace unos años, se acercó un hermano que pues, yo lo conocía, nos saludábamos y demás, ¿no? Y en una reunión se acercó a mí y ya me platicó, me dijo, a lo mejor tú no lo sabes, pero tú y yo somos familiares. Y dije, ¿a poco? Y ya me fue indicando, ¿no? Es que yo soy el hijo del hermano de un tío, que ese tío es el papá de un tío tuyo. Entonces ya hicimos la unión y dijimos, pues sí, somos familia. Entonces, en nuestras últimas pláticas hemos dicho que debemos de unir pues nuestros árboles, lo que yo he trabajado y pues lo que él ha trabajado. Entonces, a veces nos mandamos mensaje y ya me pregunta, ¿no? Por algún familiar de mi lado, que si ya está hecha la obra y ya le digo que sí y le mando la información y así es como, pues sin saberlo, ¿no? Ya pues tengo familia miembro, porque según yo sabía, pues nada más éramos mi hermana mayor y yo, pero sí tenemos más familia que es miembro, ¿no? Y que trabaja en historia familiar y que ahora pues nuestro árbol ya creció. Entonces, es cosa de que trabajemos, hermano. Entonces, sí, tiene razón. La hermana Eh, Lulú tiene la mano levantadita. hermana Lulu, por favor. Muchas Hola, gracias. buenas tardes. Muchas gracias. Hermana, perdón por la pregunta, pero no me quiero quedar con la duda. ¿A qué se refiere con las ramas y las raíces? Yo entiendo que las raíces, en este caso, si empiezo mi árbol, soy yo, la raíz yo o mis papás.
Y yo siempre he hecho la obra por todos, primos, sobrinos, concuños, todo lo que me sale yo lo hago. Pero específicamente, ¿a qué se refieren con las ramas? Con regar las ramas. Pues lo que acaba de decir, hermana, el raíces, pues empiezo por yo, mis papás, mis abuelos, bisabuelos, y cuando empiezo a trabajar o a añadir a mi árbol, a mis tíos, a mis primos, a mis sobrinos, a mis tíos abuelos, a todos ellos, pues serían ya las ramas, ¿no? Si agrego a mis hermanos y a sus hijos, y si mis sobrinos ya tienen hijos y los agrego, pues esas son las ramas, hermana, de nuestro árbol. Entonces, cada familiar, pues es parte de nuestro árbol. Y lo que comentaba el hermano Osorio, el de que si nosotros trabajamos y hacemos que nuestro árbol se vea más bonito, pues es como si nosotros imagináramos un árbol, ¿no? Ahí como viene la imagen. Y cada ramita, cada hoja, pues es un familiar que agregamos a nuestro árbol. Entonces, así como usted comentó que usted agrega a todos, pues todos esos familiares pues se vuelven parte de nuestro árbol. Entonces va formando pues las ramas, las hojas y demás. Entonces sí. Ah, ok. Muchísimas gracias, hermana. Y otra pregunta. Sí. Nosotros somos miembros únicos. Y pues mis hijos ya nacieron en el convenio y ya tienen a sus hijos. ¿Cómo podemos unir? Yo debo de unificar mi árbol y mi esposo unificar su árbol con el de nuestros hijos. Sí, deben de unirlos para que sí, en el momento en que ya sea usted o su esposo o sus hijos agreguen a un familiar ya fallecido, el ID que se produzca, que se haga, no se pueda duplicar, sino que ese ID lo tengan todos los demás y entonces ya no se pueda crear ese problema, ¿no? De tener duplicados. Entonces, si ustedes unifican su árbol, se ahorran muchas situaciones que arreglar y pues van a estar totalmente actualizados. Cada quien va a tener lo mismo en su árbol. Y cada vez que cada quien se meta con su cuenta a su árbol familiar, van a tener la misma información. Ok, hermana, creo que ya han dado esas capacitaciones. Las voy a buscar en YouTube para pues para hacerlo. Muchas gracias. ¿De qué, hermano Lulu? Hermano Mauricio. Sí, muchas gracias. Mire, excelente observación porque como consultor de Templo de Historia Familiar, yo miro que en una misma familia trabaja el abuelo, trabaja la hija, trabajan los nietos, trabajan los niños. Entonces no tiene sentido 16 árboles familiares en una sola familia. ¿Ya? Y todos están trabajando sobre lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes o los niños que todavía no saben ingresar muy bien la información, ya te pueden duplicar, triplicar una información. Yo pienso que eso que acaba usted de comentar es muy, muy importante. Si hay un solo árbol familiar para una familia, pues perfecto, ¿ya? Y se puede hacer lo suficientemente grande, eso es excelente. Muchas gracias. Sí, gracias. Y aquí nos pregunta la hermana Ruth Espinosa que cómo se unifican los árboles. Pues como comentó la hermana Lulu, ya tenemos clases dadas del grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y ingresando al canal de YouTube, ahí puede buscarlo, cómo unificar árboles y seguramente le van a salir videos para que pueda aprender y poder hacerlo, hermana Ruth. Por último, hermano Sergio de Jesús, para que podamos continuar. Hermanito Sergio, ¿tiene alguna duda? No, hermana Ani, primero felicidades por la clase. Perdón por el ruido exterior. 3 asuntos rápidos. Le mandé a su WhatsApp una imagen que valdría la pena ponerla, si usted lo considera.
¿Y qué dice esa lámina? No es el propósito ganar a ver quién hace primero la ordenanza o apartarla. Las ordenanzas se deben de hacer de forma colaborativa también, con otros familiares. Segundo, hermanos, esta es una clase de principiantes. No son funciones avanzadas. Si ustedes son consultores o han entrado aquí porque desean conocer los fundamentos básicos, está bien, porque al final de cuentas se los van a enseñar a otras personas. Pero recuerden que aquí estamos viendo en esta academia funciones básicas, con lo que se comienza a hacer. Y tercero, hermanos, la idea es aprender y luego enseñar. Tenemos que aprender bien cómo se hacen las cosas. Estén atentos a las demás clases de esta academia. Va a estar muy interesante porque, como dije, se van a ver asuntos, principios fundamentales de lo que es la historia familiar, así como las funciones básicas de la plataforma de Family Search. Gracias, hermana Ani, perdón. No, gracias, hermano, Sierra. Muchas gracias. Eh, voy a, voy a ver si puedo compartir en el chat, si puedo. Voy a compartir la imagen que me mandó el hermano Sierra y la pueden ver ahí en el chat de acá de la clase. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a continuar. Déjenme ver. Ok. Vamos a ver por qué usar el árbol compartido de Family Search. Entonces dice, el árbol familiar de Family Search puede ayudarle a conectarse más fácilmente con su familia y a crear su historia familiar. Aquí hay 5 maneras en que podría ayudarlo. Entonces vamos a pedir por favor a hermanita Mayra, ¿cree que nos pueda leer los 5 puntos? ¿Cómo no? Muchas gracias. Dice, encontrar información nueva. ¿Explico cada una o nada más leo los puntos? Sí, leer todos los puntos, por favor. Encontrar información nueva. Un árbol familiar compartido puede ayudarle a describir información nueva sobre sus antepasados e incluso encontrar a parientes de quienes ni tenía idea de su existencia. Cada dato que alguien aporte, documento, fotos, recuerdos, lugar de entierro, puede arrojar luz sobre la identificación o las experiencias de la vida de un antepasado, de la identidad, perdón. El segundo punto es edificar fácilmente su árbol. Puede ser una labor tediosa el completar por su propia cuenta el perfil de cada antepasado de su árbol familiar. Cuando se conecte al árbol compartido de Family Search, algunos de sus antepasados pueden ya tener una abundante información en su perfil específico. Family Search puede mostrarle posibles registros de ese antepasado y otros familiares pueden ayudarle completando lo que conozcan. Hasta ahí, Tercer hermanita. punto. Hasta Ok. ahí. Muchas gracias.
Entonces aquí como podemos leer, ¿verdad? Podemos encontrar información nueva y también podemos pues edificar fácilmente el árbol. Entonces, de lo que habíamos comentado antes, pues bueno, aquí ya lo estamos reforzando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo las demás maneras para que podamos, pues, de forma más práctica y fácil, pues, poder ayudar a nuestro árbol. Y vamos a la hermanita Miriam Alonso. ¿Cree que nos pueda leer el punto 3 y 4, por favor? Creo que no está. Muy bien. Bueno, la hermanita Mireyes Cabral, ¿podría leernos, por favor? Disculpe, no podía yo abrir el micrófono. Ah, ok. ¿Qué punto dijo? 3 y 4. 3 y 4. Procure una imagen más completa. El resultado general de un árbol compartido con abundantes fuentes pueden ser mucho más completo y preciso que el de los árboles individuales. ¿Dónde estás? Aunque la información aportada por los usuarios puede diferir a veces de lo que usted conoce de sus antepasados. El árbol familiar de Family Search permite que todos los descendientes compartan información que otros tal vez no conozcan y agregar fuentes para confirmar la información correcta. Conectarse con otros descendientes, el elaborar juntamente un árbol global también les ayuda a los descendientes a conocerse entre sí. Usted puede encontrar algún pariente que ha visitado la misma tumba, que ha hecho las mismas preguntas y que incluso ha aprendido a amar o admirar a los mismos antepasados. Gracias, mi hermanita Miriam. Entonces, aquí como podemos ver, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿no? Esa parte de las fuentes, el conectarnos, ¿no? Con otros descendientes. Y de igual de lo que les acabo de platicar, igual tengo una experiencia de que pues trabajando en Family Search encontré fotografías de mi familia, fotografías así viejitas. Y dije, yo no subí esa foto. Y ahí sale mi mamá graduándose de la secundaria y salían mis abuelos, paternos y maternos. Entonces ahí me puse a indagar y vi que un usuario que tiene como nombre Andrea y unos números fue quien subió la foto. O bueno, fueron varias fotos. Entonces, pues nuevamente descubro que tengo más familia miembro de la iglesia. Seguramente esta familia, que seguramente se llama Andrea, porque así está su usuario, vive en México. Ya le he mandado mensajes, aún no tengo éxito en que vea mis mensajes, bueno, los responda, pero espero que muy pronto pueda hacer esa conexión, ¿no? Que aquí precisamente comenta, ¿no? De que incluso encontramos a familiares, ¿no? Entonces, pues es uno de los puntos, ¿no? Que nosotros tenemos. Vi que alguien alzó su mano. Sí, hermanita, yo. Ah, adelante, hermanita Karen. Gracias. Sí, hermanita, es muy lindo lo que tú dices de las fotos, porque yo pues también he podido encontrar fotos, no encontrar, pero sí poder ver fotos que han colocado otros familiares y a veces yo decía, pero es que yo, ¿quién de mi familia yo me parezco? Y en Costa Rica hay una mujer muy linda con esas trencitas hacia el lado y yo por fin encontré a alguien, sé que se parece a mí y al menos ya sé que sí es mi familia. Y de verdad que es bastante emocionante porque sí, mira que es muy enriquecedor para uno ver cómo la influencia de otras culturas han permitido pues de que uno llegue a nacer. Y lo otro, que podemos utilizar herramientas modernas para nosotros encontrar familiares. Por ejemplo, en Rosted, en una capacitación que se hizo acá en Family Iberoamérica, nos sugerían cómo hacer eso. Y yo dije, no, pero eso para qué. Y ay, bueno, entonces me animé y lo hice.
Y ayer nomás ya llevo 299 personas que usan Family y una de ellas es miembro. Y sí, es muy bello ver que, pues de que no estamos solos como familia en la iglesia también es algo muy hermoso. Gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermana Carla. Hermana Miriam. Alzó su manita. ¿Tiene una pregunta o un comentario? Bueno, entonces ahorita que pueda abrir su micrófono, ya le permito hablar. Mientras, acabo de ver el punto 5, que es laborar gratuitamente en su historia familiar. Dice, cuando inicie sesión en una cuenta gratuita de Family Search y se conecte al árbol familiar compartido, podrá ver conectados a todos sus antepasados en una vista de árbol personal. Este árbol familiar en línea le permite agregar acontecimientos de la vida a los perfiles de sus antepasados, mirar un mapa de donde tal vez viajaran, ver y agregar fotos, recuerdos, registros y mucho más. Entonces, vamos a continuar para ya podamos terminar. Hermanita Miriam, ¿sí pudo prender Ah, su micrófono? Solo para agregar de lo que usted estaba hablando, que es muy importante lo del árbol compartido, porque trabajando en la historia familiar de mi esposo, pues nos ayudó mucho a encontrar más allá, ahorita hasta como por ahí de la séptima generación, pero gracias a otros miembros que estaban en la Ciudad de México, incluso ni sabíamos que ahí mismo en su pueblito, pues es un pueblo que pues abunda mucho el catolicismo y pudimos encontrar familias de él que ya pertenecían a la iglesia. Y pues sí es una gran emoción encontrar a personas que comparten nuestras mismas creencias. Gracias. Solamente. Sí, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a continuar y vamos a ver ya el último punto, que es la obra del templo e historia familiar. Y nos dice la diapositiva. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que las familias son importantes, tan importantes que la familia ocupa el centro de la vida de la Iglesia. Una familia influye en la felicidad y el bienestar de sus miembros, afecta a la sociedad que los rodea y continúa teniendo importancia incluso después de la muerte. Entonces, historia familiar dice que como miembros de la Iglesia, pues creemos, ¿no?, que las familias son eternas, que tratan de identificar generaciones de parientes por medio de la obra de historia familiar. Al descubrir de dónde vino tu familia, quiénes eran tus antepasados y cuáles fueron sus motivaciones, pues aprendemos acerca de sus valores familiares fundamentales y podemos construir un puente que nos conecta con ellos. Entonces, para nosotros, pues las familias son para siempre. Dice que la importancia de una familia se extiende más allá de la vida terrenal. Nosotros valoramos mucho la promesa de que las familias pueden estar unidas para siempre. La estructura familiar pues comenzó con Dios. Dios es nuestro Padre Celestial y pues nosotros, cada uno de nosotros somos sus hijos e hijas. Ahora vivimos pues con una familia y creemos que incluso después de que tú y los miembros de tu familia hayan fallecido, pues vamos a poder estar nuevamente juntos, ¿no?, en el cielo. Esto es posible, pues gracias al poder de Dios y mediante matrimonios eternos efectuados en templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A diferencia de los matrimonios civiles efectuados en iglesias y juzgados que perduran hasta que la muerte los separe, pues los matrimonios en el templo pues unen a un esposo y a una esposa para siempre, siempre y cuando sean fieles a las promesas que hagan el uno con el otro y con Dios.
tus hijos también pueden permanecer con ellos para siempre. Entonces, pues al final, ¿no? Cerramos con broche de oro para ver sobre la obra del templo y de la historia familiar. Entonces, pues hemos terminado, hermanos, y solamente vamos a dar 2 minutitos, 3, para ver si hay alguna duda o algún comentario para que pues podamos finalizar. Hermanita Ale. Sí, hermanita Ani, gracias. Entonces, como entré, perdón, tarde a la clase, entonces resumiendo es como la diferencia entre genealogía y la historia familiar. Es como nosotros hacemos historia familiar, buscando nuestros antepasados y todo, pero cuando ya encontramos, por decir, en páginas de genealogía, o sea, páginas donde haya más información, entonces eso es genealogía o no, o ya me hice bolas, perdón. No se preocupe. De hecho, es lo mismo, hermanita. En las diapositivas que pude compartir, a ver, vamos a... Simplemente comentaban que, y aquí al final comenta, dice, el cambio a historia familiar, dice el presidente Boyka Packer, pues hará que el trabajo sea menos técnico y más atractivo. Esa historia familiar sagrada es fundamental para las ordenanzas del templo. Entonces, simplemente la iglesia cambió el nombre de genealogía a historia familiar para que pudiera ser más familiar el nombre, el tema, y ahí como decía, ¿no? Para que pudiera ser nuestro trabajo pues menos técnico, ¿no? Y que pudiera ser más atractivo, ¿no? De que vamos a trabajar en genealogía. Y muchas veces tú dices, bueno, pues, ¿qué significa esa palabra, no? Genealogía. Entonces, al poder cambiarlo a historia familiar, pues es más entendible, ¿no? Entonces, más que nada esa era, ¿no? La diferencia. Porque si el simplemente trabajar por investigar y agregarlo a nuestro árbol en Family Search, pues estamos haciendo, pues eso, estamos haciendo historia familiar, estamos haciendo pues nuestra genealogía. Entonces, simplemente eran términos, eran palabras, ¿no? Pero realmente, al final de cabo, pues es lo mismo. Ah, ok, muy bien, hermanita Ani, muchas gracias. Muy bonita Sí. su clase, gracias. Gracias. Hermanita Isdalme, perdón. Hermana, pues yo también me había quedado con la misma duda de la hermana. O sea, la diferencia es que no hay diferencia entre hacer historia familiar y genealogía. Sí, exacto. No sé si se acuerdan de Ah, que a lo mejor tengamos varios años de estar en la iglesia. Antes se hablaba de esa forma, ¿no? De genealogía, hay que trabajar en genealogía, vamos a hacer nuestra genealogía. Y de repente, ahí como comentan, ¿no? En la década de 1980 se empezó a hacer como que ese cambio, ¿no? De que vamos a trabajar o hacer registros o demás en nuestra historia familiar. Entonces fue como que ese cambio nada más, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Apenas platicando con mi esposo, le pregunté, ¿ustedes tienen una reunión que sea el obispo, el presidente de quórum y la presidenta de Sociedad de Socorro? Y me dijo, sí, es a lo que antes era la reunión de comité ejecutivo. Y yo, ok. Y me dice, hoy en día se llama pues la reunión del obispo con el presidente de quórum y la presidenta de Sociedad de Socorro. Entonces, simplemente son pues cambios de títulos, de temas o demás que se tienen en la iglesia, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues es lo mismo. Hermanita Irma y después la hermana Kendi, por favor. Bueno, es un comentario, hermana.
Cuando yo me encuentro con personas, digamos que nuevas en todo esto del árbol familiar, a mí me gusta explicarles. Hay aquí en México, en Oaxaca, un árbol que está muy grande, es enorme, pero enorme. Se necesitan muchas personas para darle, así con las manos, para darle como un abrazo al árbol. Es el ahuehuete. Y él, pues bueno, al ser tan grandes, pues raíces también son muy profundas y su follaje es muy amplio. Entonces a mí me gusta decirles que cada ramita desde donde está, o sea, ve que esa ramita es un árbol y piensan pues que son un árbol, que están solos, pero sin embargo no es así. Pertenecemos, o sea, todos somos ramitas, aunque ya vayamos en la 10ª generación o un poquito más, todos somos solo una ramita desde donde estamos. Y el tronco principal, este tan grande que se requieren muchas personas para darle la vuelta, es Jesucristo. Y pues no es como, bueno, es como las escrituras, ¿no? Que se entienden por la fe. Entonces, no somos un solo árbol, somos muchas ramitas sujetas a él, que es el tronco principal. Y bueno, yo considero que la diferencia entre los genealogistas y nosotros es que ellos solo buscan nombres y quizás sí las fechas son importantes, pero nosotros buscamos historias y los incluimos en nuestros recuerdos, en el árbol y fortalecemos este árbol cuando guardamos estas fotografías, estas historias, estos audios. Y entonces eso es lo que nos hace diferentes. No solo buscamos las fechas, sino que buscamos la historia y los llevamos al templo. Muchas gracias, hermana Ani. Sí, gracias, hermanita Irma, por su comentario. Me gustó muchísimo su explicación. Y así es. Hermanito Luis. Gracias, hermana. Buenas tardes. Quisiera hacer un comentario con relación a la diferencia de genealogía e historia familiar. Tengo entendido que cuando hablamos de genealogía nos abocamos simplemente en buscar nombres y, y datos de eventos, ¿no? Como fechas y lugares. Eso es genealogía. Cuando hablamos de historia familiar, abarca un poco más, ¿no? Porque vamos a agregar historias, recuerdos, anécdotas, información adicional de nuestra familia. Entonces, todo eso y fotos, y todo eso enriquece la historia, ¿no? Entonces, la historia familiar abarca un poco más porque vamos a dejar un legado para nuestra descendencia, ¿no? Con recuerdos y historias. Eso quería decir, hermana. Gracias. Está en todo lo cierto, mi hermano Luis. Muchas gracias por comentar. Hermana Kendi. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Para mí realmente es una gran bendición el poder aprender cada vez más cuando hay talleres siempre que nos informan acerca de historia familiar. Eh, el año pasado quiero compartir que tuve la oportunidad de investirme y diseñarme, ¿verdad? Con mi familia. Fue algo, bueno, sin palabras, algo muy, pero muy súper especial. Y mis niñas, bueno, tengo dos, una de 5 años y la otra, bueno, en aquel entonces tenía 3, que hace poco me cumplió 4 años. Eh, Fue algo tan, tan, tan conmovedor, pero yo sé que es algo histórico. eh, o sea, de mi familia solamente soy yo, nosotros somos 3 hermanos, pero yo soy la mayor y soy la única que pertenezco a la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días. Y para mí realmente es un legado el que voy a dejar a mis generaciones, empezando desde mis hijos, ¿verdad? Tengo un hijo de 21 años y yo sé que él va a seguir el mismo ejemplo. Y mis 2 niñas. Y después, más adelante, yo sé que
al tener ellas sus familias también, ¿verdad? Van a hacer lo mismo porque la verdad que nosotros creemos, yo creo realmente y puedo testificar de que las familias sí pueden ser eternas. Y no es como en otras, o sea, iglesias, donde dice que hasta que la muerte los separe. Yo no sé realmente de dónde se inventaron eso, ¿verdad? Y también me puse a pensar cuando ya lo último que usted expuso, hermana, que habló acerca del templo y de la familia, habló básicamente de la familia. Es tan importante que la sociedad pueda regirse por una familia. Estamos hablando de hombre y mujer, porque hoy día en otras sociedades, estoy hablando de otras culturas, otros países, cambian lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado. Y eso lo debemos defender a donde sea. Que hombre, varón y hembra, Dios nos unió desde un inicio. No fue mujer con mujer ni hombre con hombre, ¿verdad? Entonces, realmente esto realmente es muy especial y hay que compartirlo. Hay que compartirlo con otras personas que no son miembros de la iglesia, quizás sean investigadores, a los nuevos conversos, que ellos son nuevos, no entienden el propósito en sí de esto. Hay que compartirlo porque es parte de nuestro testimonio. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias por esta bella enseñanza, hermana. Solamente se puedo compartir. No, muchas gracias, hermanita Kendi. Entonces, pues vamos a finalizar, si es que no hay más comentarios y demás. Y bueno, antes de que le pase el tiempo al hermano Osorio, quien guste, bueno, después de que hagamos la oración y terminemos de grabar, quien guste prender su cámara para poder saludarnos. Siempre que doy clase hago eso, para que podamos pues, conocernos un poquito, aunque sea por vista. Entonces, pues les agradezco mucho por su tiempo, muchas gracias por estar aquí en esta clase. Creo que, aunque como comentaba el hermano Sierra, eran información, principios básicos, pues creo que muchos pudimos recordar y sobre todo reafirmar, ¿no? Nuestro testimonio y de lo importante que hacemos, el que podamos trabajar con nuestros familiares. Sé esto y pues bueno, se los comparto con mucho cariño, hermanos, y pues lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano Osorio, Amén. la batuta. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Gracias, hermana Ani, por su taller. Muy bonito. Pues, hubieron preguntitas que muchos teníamos dudas y pudimos solucionarlas y usted pudo aclarar. Vemos que a la manera del Señor siempre podemos aclarar las cosas y lo que el Señor quiere. Gracias. Hola. Gracias a cada uno de ustedes por participar, por estar aquí en el taller de la hermana Ani. Y vemos que hoy aprendimos algo, la diferencia entre genealogía e historia familiar. Son dos cosas diferentes, aunque las dos van unidas, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Se la vamos a pedir a la hermana Elisa Coquet.